Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 848 para continuar examinando el comienzo de la predicación del Evangelio en la Iglesia cristiana primitiva. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Ayer nos quedamos estudiando el pasaje de la muerte de Esteban, en la cual nos llamó la atención que, guardando la ropa de los verdugos que estaban apedreándolo, se encontraba Saulo de Tarso, que luego sería Pablo. Este joven Saulo había estudiado bajo la dirección del gran teólogo Gamaliel. Los dirigentes judíos esperaban mucho de Saulo, pues demostraba que era un acerbo perseguidor de los cristianos. Mientras los cristianos iban por todas partes anunciando el Evangelio, Saulo consiguió una carta del Sanedrín para los dirigentes judíos de la ciudad de Damasco, carta que lo autorizaba a dirigir a los judíos en un decisivo ataque contra los cristianos de esa importante ciudad. Cuando ya estaba cerca de Damasco para cumplir con esa misión, la voz del Señor le habló desde el cielo y le aconsejó que cambiara el rumbo de su vida. Saulo, o sea Pablo, como se le conoce ahora, se convirtió al Señor Jesucristo y llegó a ser un incansable misionero evangelista. Pablo predicó durante muchos días en Damasco y después pasó 3 años de estudio y meditación en el desierto de Arabia. Finalmente volvió a Damasco, pero con dificultad pudo escapar con vida. Una noche fue bajado por el muro de la ciudad en una canasta. Regresó a Jerusalén, donde Bernabé, judío converso de Chipre, persuadió a los apóstoles a que lo recibieran. Ahora nos encontramos con la primera obra evangelística de Pedro. Después de los acontecimientos narrados, parece que siguió un periodo de paz transitoria para la Iglesia, y los apóstoles de Jerusalén aprovecharon bien esa oportunidad. Es cierto, porque Pedro, que había estado ayudando a Felipe en Samaria, llegó a Jope durante su obra itinerante. La comunidad cristiana estaba allí lamentando la muerte de Dorcas, una de las mujeres que servían en la iglesia. Pedro, entonces, demostró que aún poseía el poder que lo había acompañado en el día de Pentecostés y cuando había curado al cojo ante la puerta del templo de Jerusalén. A la orden de Pedro, Dorcas resucitó y muchos aceptaron el Evangelio. A continuación llega el bautismo de Cornelio, un centurión rumano. Cornelio simpatizaba con los judíos, creía en Dios y era generoso con sus ofrendas hacia la comunidad religiosa. En principio, Pedro tuvo algunas dudas, ya que Cornelio no era judío, pero el Espíritu Santo lo dirigió. Entonces Pedro supo que podía bautizarlo a él y a su familia. Cornelio aún no estaba totalmente adoctrinado, pues no había sido admitido todavía en la comunidad judía. Por eso llegó el informe a Jerusalén de que Pedro había dejado entrar en la iglesia cristiana a un gentil mediante el bautismo. Esto produjo muchísimas críticas y Pedro tuvo que responder ante los apóstoles en Jerusalén por lo que había hecho. Cuando explicó que el Espíritu Santo había descendido sobre los nuevos conversos, los apóstoles no tuvieron nada que criticar, sino que justificaron lo que Pedro había hecho. No mucho después de esto, los apóstoles Pedro y Santiago fueron encarcelados por el rey Herodes Agripa. Pedro fue liberado por la intervención de un ángel, pero Jacobo fue ejecutado. La evangelización a los gentiles fue en aumento, con la crítica constante de los judio-cristianos. Esta evangelización llegó a Antioquía, Grecia y Chipre. Por primera vez, gentiles que no habían sido alcanzados de alguna manera por la religión de los judíos
aceptaron el mensaje de Cristo el Señor. Los profetas y maestros de Antioquía, bajo la dirección del Espíritu Santo, ordenaron a Pablo y a Bernabé y los enviaron a lo que ha llegado a conocerse como el primer viaje misionero de Pablo. Seguidamente viene el primer viaje misionero de Pablo. En este viaje le acompañaron Bernabé y su sobrino Juan Marcos. Este viaje fue muy fructífero, pues la conversión entre los gentiles fue en aumento. Bueno, haciendo un paréntesis, hemos de decir que a mitad de este viaje misionero, el joven Juan Marcos decidió dejarlos y volver a Jerusalén. Bueno, a pesar de que Pablo y Bernabé estaban decididos a evangelizar a los gentiles, cuando llegaba a una localidad donde existía alguna comunidad judía, atendían primero a ellos y luego a los gentiles. Vistos los buenos resultados de este primer viaje, programaron un segundo. Para este viaje, Bernabé deseaba darle otra oportunidad a su sobrino Juan Marcos. Esto no lo admitió Pablo, por lo que Pablo se unió a Silas y Bernabé se unió a su sobrino y marcharon a lugares diferentes. En principio, esta desunión parecería contraproducente, pero no fue así, pues el Espíritu Santo lo permitió, ya que en vez de que fuera un solo equipo evangelístico, se formaron dos, con lo cual la predicación fue más potente. Pablo realizó una labor misionera muy importante cara a los gentiles. No obstante, esta dedicación casi completa a estos, aunque también llegó a los judíos dispersos por otros países, parece que no gustó mucho a los cristianos judíos, por lo que estos hermanos sugirieron que Pablo volviese a Jerusalén y en el templo cumpliera con un ritual de acuerdo con la costumbre judía, para que de esta forma les demostrara que él seguía siendo judío. Bien, pues seguimos sin acabar este estudio sobre la Iglesia cristiana primitiva, por lo que mañana continuamos estudiándola con el tema 849. Bendiciones y hasta mañana.